Hola, muy buenas. De nuevo estamos aquí para una lección más contigo acerca de un taller más que necesario. Es indiscutible que las iglesias necesitan el discipulado. Pues el taller se llama Discipulando para ser discípulos. Me llamo Gladys Vicente y quiero ayudarte a encontrar claves de ser un mejor discípulo de Cristo. Así que no te apartes, espérame. En la lección de hoy, que es la lección número 9, vamos a descubrir cómo Dios dirige nuestros pasos. Porque a lo mejor ya lo sabes, pero si no lo sabes, es el Espíritu Santo de Dios el que nos dirige a hacer esto o aquello. Pero ¿cómo descubrimos que es el Espíritu Santo quien nos dirige? ¿Cuál es la importancia de tener esta guía en nuestra vida? Vamos a ir ahondando un poco sobre esta lección de hoy. Todos, tú y yo, y muchos, así igual que tú y yo, hemos tenido el privilegio de tener un encuentro con Dios, de pertenecer a la familia de Dios, de ser un hijo de Dios. Eso es un privilegio, ya lo he dicho. Y la verdad es que no cambiaría nada de este mundo que sustituyera lo que hoy soy siendo una hija de Dios. Es decir, habiendo conocido a Jesús. Pero Él nos deja un manual. Dios nos deja el manual, que sí, es verdad, hecho por hombres, pero hombres escogidos por Él para dejar sus pensamientos plasmados por hombres muy específicos y que nosotros pudiéramos tener hoy una guía. ¿Para qué? Para conocerle, para ser guiados hacia su verdad, hacia el plan precioso y divino que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero como siempre, ya me conocéis, los que seguís estos vídeos, de que comienzo haciendo una pregunta. Y en este caso te pregunto, ¿cómo te puede dirigir Dios? ¿Lo sabes? ¿Sabes cómo es eso de que me puede dirigir Dios estando Dios en algún lugar que no es visible? ¿Estás seguro de que estás caminando con Él? ¿Has tomado esa dirección? Bueno, vamos a ahondar, como te dije antes, en este tema, porque la verdad es que es fascinante ver cómo Dios nos dirige. Abre la Biblia en este momento, que espero la tengas a la mano, igual que el cuadernito de anotaciones, y busca Efesios 5:17. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. Este es el versículo clave que hoy te tengo para que lo anotes para esta lección número 9. Y el pensamiento clave de lo que vamos a ver hoy es que Dios siempre nos va a guiar. No hay otra forma de que nosotros seamos guiados. Es Dios. ¿A través de quién? De su Espíritu Santo. Por medio de la palabra de Dios, por medio de la Biblia y por medio del testimonio que nos hace ver el Espíritu Santo, no solamente en nosotros mismos, en hermanos de la iglesia o de la familia de Dios y en la propia iglesia como tal. Eso es así las maneras como nos dirige Dios. Pero te hago otra pregunta en este momento. Si Efesios nos dice que tenemos que entender la voluntad de Dios, ¿sabemos cuál es la voluntad de Dios? ¿Tú la sabes? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué desea Dios? ¿Cuáles son sus propósitos para ti? ¿Lo sabes en este momento? Él tiene propósitos y planes ya establecidos de antemano para ti y para mí y para todos aquellos que aceptan a Cristo en su corazón. Son decisiones que muchas veces tenemos que tomar para cumplir esa voluntad. Muchas de ellas nos van a chocar y nos va a ser difícil tomar algunas decisiones. Pero si las tomamos, estamos completamente seguros que nos va a dirigir Dios a hacer su voluntad. Jesús mismo dijo que Él vino a hacer la voluntad del Padre, no su propia voluntad. Eso está en Juan 5:30. Lo puedes anotar ahí en el cuadernito y después lo lees en tu Biblia, o si quieres hacer ahora, lo puedes hacer. Pero como lo leímos hace un momento en Efesios 5:17, vemos que Dios desea con todo su corazón que conozcamos su voluntad, que oigamos su voz, que entendamos cuáles son los pasos que tenemos que seguir para seguir su voluntad. Entonces, cuando leemos varias partes de la palabra de Dios, es decir, la Biblia, aprendemos que Dios deja constancia de que la sabiduría
del mundo, lo que hemos aprendido hasta el día de hoy, lo que nos han enseñado que de verdad nos hace tener cierta sabiduría, no proviene de Él específicamente, que inclusive son antagónicas a su palabra. Lo que hemos aprendido hoy, hasta el día de hoy, en cosas de este mundo, no son parecidas, o son parecidas, pero son antagónicas muchas de ellas, o la mayoría de ellas, a la palabra de Dios, es decir, a Dios. En 1 Corintios vamos a ver qué nos dice, porque declara algo contundente, ¿no? En 1 Corintios 2, del 11 al 16. Aquí Pablo nos enseña enfáticamente que debemos buscar la mente de Cristo. Él es enfático. Él no dice, busca la mente de tu vecino y haz como él hace. Él no dice, Pablo, de que vea cómo nuestros abuelos o nuestros padres o nuestros mejores amigos están actuando. No. Él dice que busquemos la mente de Cristo y que actuemos como Cristo actuó. Que vivamos como Cristo vivió. Y eso choca con las cosas que nos han enseñado en el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque leemos muchos libros que nos dicen los 7 pasos para el éxito, los 7 pasos para tener la mejor pareja, los 8 pasos, los 10, 12 pasos para tener abundancia, en fin. Nos enseñan una serie de cosas que no tienen nada que ver con Dios. Pero la palabra declara que tengamos la mente de Cristo. ¿Y qué es tener la mente de Cristo? Pues no es otra cosa que buscar hacer la voluntad de Dios. Pues aquí está la respuesta de la pregunta que te hice al principio. Tener la mente de Cristo o trabajar para tener la mente de Cristo. Vamos a hacer algunos ejercicios, a ver si podemos entrar un poquito más en detalle de lo que te he hablado hasta ahora. En Romanos 12, del 1 al 2, primeramente vemos que Dios nos pide algo. Y nos pide algo tan importante como que debemos de tener nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Es decir, Él no quiere un sacrificio como muchas veces lo hemos visto, de darse latigazos o de arrodillarse y caminar no sé cuántos kilómetros. Él no desea esto. Él desea que nuestros cuerpos sean sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir acá? Pues que quiere que estemos separados de lo que el mundo hace, porque para Él lo que el mundo hace, el mundo que no conoce a Dios, lo que hace es pecado. Es ir contra las normas de Dios, la ley de Dios, la Biblia. Y que nos separemos de tal manera que nuestros cuerpos, al separarnos de todo esto que el mundo y sus deseos hacen, pues nosotros somos cuerpos vivos, sacrificados de no hacer las malas cosas que el mundo hace y de obedecer lo que Dios nos está mandando. Eso es lo que dice Romanos, o nos invita a entender Romanos 12 del 1 al 2. Dice que no nos amoldemos a este mundo, que este mundo tiene unas costumbres y unas tradiciones que no son claramente nada agradables a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir Dios acá? Que no nos amoldemos al mundo, pues que no nos amoldemos a las costumbres del mundo, que no nos amoldemos a las tradiciones del mundo, de esta sociedad, de lo que nos han enseñado hasta ahora que debemos hacer para vivir supuestamente bien o de acuerdo a unas normas establecidas. Que nuestros pensamientos sean la mente de Cristo. Y la mente de Cristo está plasmada en la palabra de Dios. Y entonces, de esa manera, podemos hacer o vamos a poder llegar a hacer la voluntad de Dios. Otro ejercicio está también en lo que dice Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:18. ¿Qué nos dice acá? Bueno, que demos gracias en todo. Es que estoy pasando por tantas situaciones, me echaron del trabajo, perdí un ser amado que me tiene la vida al revés, mi esposo se fue de casa, mi esposa pues se fue con otro hombre y mis hijos no me aman, me tratan como si fuese un trapito y mil situaciones con las cuales jamás podemos normalmente estar agradecidos por todas estas situaciones. Sin embargo, ¿qué dice Dios para que nosotros podamos hacer realmente su voluntad? Lo dice allí en Tesalonicenses, 1 de Tesalonicenses 5:18. Den gracias en todo. No importa si es algo bueno que nos ha venido y nos ha sobrevenido, que nos contenta y nos alegra, o si es algo muy malo, que nos tiene la vida de cuadros y al revés.
que demos gracias cualquiera que sea la situación, porque esto, dice la palabra, es hacer la voluntad de Dios. Y una cosita más que también debemos tomar en cuenta en este punto de ejemplos para ver y entender un poquito más sobre cómo hacer la voluntad de Dios, es que tomemos en cuenta lo que dice Primera de Pedro 2, del 13 al 15. Ahí Dios establece que nos sometamos. ¿Pero a quién? Dice, a toda autoridad puesta por Él. Ahora, muchas autoridades que pueden estar no puestas por Él, pero permitidas por Él, 100% están haciendo cosas en contra de Dios. Nos sometemos también a esa voluntad de Dios allí, nos sometemos a esos gobernantes. Si están haciendo algo que vaya contra Dios, no lo vamos a ir a respetar, pero tampoco podemos ir a favor de eso. Es decir, no vamos a saltar una ley que nos impongan, pero tampoco vamos a someternos a ella. ¿Cómo es esto, Gladys? ¿Cómo podemos no someternos a una ley que nos pongan nuestros gobernantes? Pues podemos reconocer lo insensato si nosotros estamos realmente con Dios. Y si algo es insensato, si algo va contra la ley de Dios, nadie me puede obligar a hacer lo que dicen que haga. Ahora, si tengo que ir a algún lugar, a la cárcel, si me ponen multas, si hacen algo contra mí porque estoy haciendo algo contra una ley que va contra Dios, esa sería lo que ese sería el sacrificio como hijos de Dios que nosotros estaríamos haciendo mientras estemos aquí en la tierra. Pero eso no es un sacrificio realmente. ¿Es un sufrimiento por Cristo? Sí, pero de sacrificio nada. Él lo hizo todo en la cruz. Pero para nosotros como seres humanos sería un sacrificio. Pero, repito, no un sacrificio de como lo hizo Cristo, como lo hacen muchas personas, de que hay que caminar de rodillas, hay que ir no sé cuántos kilómetros, hay que rezar no sé cuántas cosas. No. Hay que simplemente obedecer y someternos a la única ley que nos hace libres, que es la ley de Dios. A esa ley preciosa que nos lleva al corazón de Dios. Así hacemos la voluntad de Dios. Y si eso nos lleva a una hoguera, si eso nos lleva a una cuerda, si eso nos lleva a una cárcel, pues entonces seremos los hijos de Dios que a Él le agrada y que representan al reino de Dios aquí en la tierra. Por eso Cristo lo dijo, y Pablo también. Tendremos sufrimientos, pero tranquilos, yo he vencido el mundo. El plan de Dios para nuestra vida, ¿lo conoces? Para tu vida, ¿lo conoces? Te estoy abriendo un abanico de posibilidades para hacer la voluntad de Dios, pero ¿conoces cuál es el plan que Dios tiene para ti? Lo primero que debes saber es que Dios se preocupa por ti como persona. Él está atento a ti en todo, porque te ama y te ha escogido como un hijo de Dios, como un hijo para Él. Y has entrado en la familia de Dios. Y, ¿sabes qué? Está trabajando en ti para que tú conozcas su plan y lo hagas. Lo perfecciona en ti cada día si tú estás dispuesto a que Dios lo haga. ¿Te acuerdas o no sé si has leído la parte de Natanael, cuando Jesús se le acerca a Natanael? Y eso está en Juan 1:48. Y le comienza a hablar a Natanael. ¿Y sabes qué? Jesús ya conocía a Natanael cuando se le presentó. Jesús ya tenía conciencia de quién era Natanael. Ahí lo puedes leer en Juan 1:48. Así es Dios con nosotros. Él ya nos conoce de antemano, sabe quiénes somos y lo que vamos a hacer. Nosotros no. Y Él quiere presentarnos ese plan precioso a través de que lo vayamos conociendo en la Biblia, en la palabra de Dios y en las maneras que Él nos permite ir conociéndole. En la iglesia, a través de otros hermanos por sus testimonios, ¿verdad? Tal cual Él ha tenido un plan para Natanael, ese mismo plan también lo tiene para ti y para mí. No se trata de pasos complejos, que tengamos que hacer 1000 barbaridades o 1000 cosas. No se trata de esto. Se trata de seguir a diario, todos los días, viviendo lo que dice la palabra de Dios. Si leemos la palabra de Dios, cada día nos nutre y entonces vamos a terminar haciendo lo que Dios nos dice que hagamos.
Por eso es importante tener la Biblia y leerla diariamente, tener un devocional diario. ¿Te acuerdas que te enseñé que buscaras un lugar y que buscaras un horario y que siempre allí te comunicaras con Dios, con su palabra? Pues eso es importante para conocer a Dios y para que entonces el plan de Dios lo podamos conocer. Él ha derramado sobre ti, sobre todos sus hijos, dones especiales, talentos especiales, habilidades especiales. Te capacita, me capacita para que tengamos conocimiento de lo que vamos a hacer. Cada día Él nos capacita y si leemos la palabra, a través de la palabra nos capacita. Debes tener en cuenta que esa guía no es cualquier persona que no esté dispuesta a someterse a la ley de Dios. No, es aquella persona que Dios ha puesto a tu lado, más la palabra de Dios, más lo que tú aprendas personalmente con Dios en oración, en intimidad, lo que hace que tú conozcas cuál es la guía de Dios para tu vida. ¿Qué dice Proverbios 3, 5 y 6? Fíjate lo que dice. En el Proverbios 3, 5 dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. ¿Te das cuenta? Todo lo que has aprendido a lo mejor lo tienes que desaprender, o a lo mejor parte de lo que has aprendido. ¿Por qué? Porque ahora tienes que aprender lo que Dios quiere enseñarte. Él te va a capacitar a través de su palabra y de las experiencias que vas a comenzar a vivir con Él. Va a perfeccionar su plan en ti diariamente. Y luego el 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Es decir, no lo niegues. Si estás con una persona que a lo mejor no quiere creer en Dios, no importa. Él no cree, pero tú sí, háblale de ese Dios. No lo niegues. Él dice que allanará, te dará el camino por donde seguir. Por lo tanto, reconócelo en todas tus cosas, tus caminos, con todas las personas con quien estés. Y Él va a estar allí para abrir el camino por donde tú vas a caminar y vas a recorrer. Todos tenemos áreas, ¿eh? Tú tienes algunas áreas que todavía Dios tiene que tocar muy fuertemente. Yo también las tengo y muchas personas, aun cuando tengan, 20, 25, 30 años en el Evangelio, siguen teniendo áreas que Dios está perfeccionando, que Dios quiere amoldar a la mente de Cristo. Así que en esas áreas que controlamos todavía nosotros como seres humanos y que Dios desea controlar, tenemos que enfocarnos para que Dios trabaje. Entregárselas. Por ejemplo, hay un área muy fuerte en el ser humano que es el dinero, el trabajo, ¿verdad? Un área fuerte, sobre todo en las madres, son los hijos. Áreas muy fuertes de vicios es el tomar alcohol, fumar o inclusive fumar drogas, ¿verdad? Son áreas fuertes que nos atan a cosas que no le agradan a Dios. Toda atadura de las cosas de este mundo, de los deseos de este mundo, van contra Dios. Por lo tanto, Él va a trabajar en esas áreas débiles, en esas áreas que te cuesta mucho trabajo dejar. No te preocupes, porque si te preocupas, entonces vas a trabajar con tus fuerzas. Sino dile a Dios todos los días, te entrego esto, no puedo dejar de fumar, pero yo quiero que tú me ayudes. Todos los días acércate a su presencia y dile, Señor, ayúdame a dejar esta área débil, sea cual sea, si es el sexo, si es buscar mujeres o buscar hombres, pues eso. Si es que te mueres por estar en las fiestas, pues esa es tu área débil, entrégasela al Señor. Él te va a ayudar a superarla, te va a capacitar como un buen discípulo de Jesús. Porque todo buen discípulo de Jesús siempre termina entregando toda su vida a las manos de Dios para que Él cumpla su plan perfecto en cada uno de nosotros. Quiero compartir contigo 3 recursos claves. Porque, mira, te voy a hacer una comparación. Un buen entrenador, vamos a hablar de fútbol, escoge los mejores jugadores para un juego importante. De la misma manera, Dios escoge para nosotros, como hijos de Dios, los mejores recursos que Él tiene para que podamos con esos recursos ser mejores hijos de Dios. Por ejemplo, 3, te voy a hablar, y ya lo dije antes, la Biblia. Es importantísima, es un recurso exageradamente importante, de hecho vital. Sin la Biblia jamás podrás conocer a Dios, jamás podrás ser dirigido hacia su plan. Segundo, el Espíritu Santo en tu vida.
el mejor amigo que puedes tener. Él va a dirigir según el plan de Dios hacia donde Dios te quiere llevar. Y 3, la iglesia. En la iglesia vas a conseguir hermanos que Dios utiliza para que nos puedan ayudar y podamos seguir ese camino hermoso de Dios. Los pastores que Dios te ponga en tu camino son personas capacitadas por Dios para dirigirte y para guiarte. Así que la Biblia, el Espíritu Santo y la iglesia es importante para ti, para que puedas seguir los pasos de Dios. Estos recursos te van a hacer caminar hacia esa parte, hacia ese lugar, ¿no? Donde al final vas a cumplir el propósito que estaba escrito para tu vida. Como te dije, Dios nos guía a través de su palabra, de la Biblia. Segunda de Timoteo 3, 15 al 17 nos dice lo siguiente, lo voy a leer. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Y el 17 dice, a fin de que el siervo de Dios esté como enteramente capacitado para toda buena obra. Ahí está escrito lo que Dios quiere para nosotros y para que Él pueda cumplir el propósito perfecto que ya está escrito desde antemano, desde antes de que nosotros naciéramos para nuestras vidas. Así que es fácil coger la Biblia, leerla y entonces dejarnos instruir por Dios, por la palabra, ¿verdad? Entonces nos invita a que si queremos hacer la voluntad de Dios, tomemos la Escritura, tomemos la sabiduría de Dios y la atesoremos, porque es importante atesorar todas esas enseñanzas que están plasmadas ahí en la palabra de Dios. Así aprenderemos a través de la Biblia, a través de la Escritura, que es inspirada por Dios, que nos reprende, que nos corrige, que nos instruye en justicia, todo lo que Dios desea que nosotros hagamos. Por supuesto, hay otras cosas, como te dije antes, la Biblia es una, el Espíritu Santo es otro. Y el Espíritu Santo es como que Él te da o nos da el mapa que vamos a seguir. Por ejemplo, mira, el dedo meñique del Espíritu Santo, vamos a suponer, te estoy dando un ejemplo, es oír la palabra, ¿verdad? El dedo anular es leer la palabra. El dedo medio es estudiar la palabra. El dedo índice es memorizar la palabra y el dedo pulgar es meditar la palabra. Si cumplimos con estos 5 pasos, entonces el Espíritu Santo no puede tardar mucho tiempo en decirte qué camino tomar, porque estás oyendo la palabra, porque estás leyendo la palabra, porque estás estudiando la palabra, porque estás memorizando la palabra y porque estás meditando en ella. Estás haciendo de que la palabra sea viva y eficaz en ti. Por lo tanto, el Espíritu Santo juega un papel importante después de tomar nosotros una acción de vida siguiendo estas 5 pautas que nos permite tener mayor o una apertura de mente hacia lo que el Espíritu Santo quiere darnos a entender. Lo otro es la iglesia, como te dije antes, pero la iglesia es todo el conjunto de personas y de cosas que tienes a tu alrededor. Por lo tanto, desde testimonios de hermanos hasta la dirección que Dios dé a los líderes que tienes en tu iglesia y a los pastores y a las personas que Dios escoja, son importantes para que puedas ser guiado hacia el propósito de Dios. Mira, para terminar esta lección quiero que vayamos a Mateo. Vamos a Mateo 7 y vamos a leer del 24 al 27. Dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Así que, si leemos la palabra, vamos a ser prudentes y vamos a construir nosotros mismos nuestra casa, este cuerpo, sobre la roca. ¿Y quién es? Es Cristo. Dice el 25, cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, no le importa. Hace lo que él quiera. No toma en cuenta lo que Dios le está enseñando. Entonces dice, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos.
y azotaron aquella casa, y esta casa se derrumbó y grande fue su ruina. ¿Qué pasaría si entonces escuchas la palabra de Dios? Pues que nada te va a mover de Dios. Nada te va a mover de la roca que es Cristo. Cuando la practicas, cuando la oyes y la pones por obra, está cimentado hacia hacer en la roca para que puedas hacer el plan de Dios. Los pasos van a ser guiados exactamente hacia donde Dios quiere que vayas. Pero cuando no estás sino parado sobre algo que es débil, que crees que sabes y no sabes, que crees que lees pero no la practicas, que la oyes pero no la pones por obra, entonces esa arena donde está construida la casa que es de Dios, que somos nosotros, se va a derrumbar un día de estos. ¿Y qué va a pasar? Que vas a dejar de seguir a Dios. Vas a querer regresar a lo que hacías antes. Tu vida va a ser un desastre y todo se va a venir a la ruina, como dice la palabra de Dios. Se derrumbó y grande fue su ruina. Así que si no tienes todavía un hábito de leer la palabra, si todavía no te has puesto en serio a estudiarla, a escudriñarla, a hacer estos 5 pasos que te acabo de nombrar, ¿verdad? Anótalos en tu libreta y memorízalos y hazlos de verdad, ponlos por obra. Vas a ver que tu fuerza espiritual, el Espíritu Santo en ti, va a ser muy grande. Pero si no haces estos hábitos, y no conoces más a Dios y no lees la palabra y intimas con Dios, ¿qué va a pasar? Que tu fuerza espiritual va a disminuir. Y entonces vas a empequeñecer cada día más la potencia del Espíritu Santo en tu vida, y un día de estos vas a decir, abandono esto y me voy a hacer lo de siempre. Pero tu vida va a estar en ruinas. Y lo peor, no llegarás a ver a Dios. En otra lección hablaremos del cielo y del infierno que existen. Pero por hoy solamente quiero que medites en lo que hemos aprendido y que me esperes para la próxima entrega. Un vídeo que también va a complementar esta lección acerca de cómo seguir los pasos de Dios. Dios te bendiga.